Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a estudiar la campaña de Italia de 1943 hasta el final de la misma en 1945. Una campaña sumamente interesante y fácil de aprender. Técnicamente hablando, la campaña italiana comenzó con el desembarco de Sicilia el 10 de julio de 1943 en la denominada Operación Husky. Esta operación es importantísima puesto que es la primera en la que cooperaron, fue planificada y realizada conjuntamente por tropas norteamericanas y británicas. El séptimo ejército norteamericano al mando del famosísimo general Patton y el ya conocido mariscal Montgomery al mando del octavo ejército británico. Era la primera vez que no solamente ambos realizaban una operación conjunta, sino que era realmente la primera invasión de Europa. Como tendremos ocasión de ver, en agosto de 1942 hubo una tentativa frustrada de poner un pie en Europa. Fue una operación que en su momento incluso recibió muchísimas críticas y acabó en completo desastre, el desembarco de Dieppe. Pero más allá de eso, ahora, el 10 de julio del 43, es por primera vez cuando los aliados, en este caso la coalición más poderosa, los anglo-norteamericanos, pone un pie en Europa, en este caso en territorio del aliado más débil de Alemania, en este caso Italia. Es muy interesante este desembarco, puesto que fue una probatura, un experimento, una forma de aprendizaje para lo que sería el desembarco más importante, el decisivo, que tendría lugar al verano siguiente en Normandía, el 6 de junio de 1944. Precisamente porque este desembarco fue una primera tentativa, tuvo bastantes errores. De hecho, hubo tropas aerotransportadas británicas en los sectores de despliegue al sur y a la parte oriental de la isla que quedaron muy alejadas de sus zonas de aterrizaje, incluso algunas tropas cayeron al mar. Hubo fuego amigo que derribó aviones propios, incluso también fuego de artillería naval contra posiciones de los propios aliados. Es decir, hubo una serie de descoordinaciones que no hicieron en ningún momento fracasar o poner en riesgo, mejor dicho, la operación, pero que sirvieron para coordinar mucho mejor los elementos tácticos de las operaciones tan complejas como son las de tipo anfibio. Como pueden ver en esta pantalla, aquí se nota claramente el nivel de cooperación y de complejidad de este tipo de operaciones. Por una parte, los convoys de asalto británicos y norteamericanos que parten de la parte occidental de África, en concreto de la zona de Túnez, una serie de despliegues navales británicos, que era obviamente la flota de guerra más importante del Mediterráneo, cuya base naval más importante está en Alejandría, en Egipto, una cortina de submarinos de apoyo británico y la mayoría de la cobertura aérea fue realizada conjuntamente por tanto los norteamericanos como los británicos. Aquí, en esta parte del mapa, tienen las zonas de desembarco norteamericanas y las zonas de desembarco británicas. Como ya saben, cuando hablamos de británicos estamos hablando en realidad de tropas de la Commonwealth. Aquí participaron, como venía siendo habitual, unidades canadienses, sudafricanas, australianas y de varios países. La conquista de Sicilia fue una operación muy rápida. De hecho, el 3 de septiembre, eh, apenas 3 semanas después de comenzar el desembarco, ya toda la isla había sido ocupada y llegan a cruzar incluso las tropas británicas el estrecho de Messina, que es la parte que separa el pie de la famosa bota italiana de la punta más nororiental de la isla de Sicilia. Al margen de esta operación, que desde el punto de vista militar
no tuvo ninguna significación especial, fue relativamente fácil, puesto que las tropas más importantes que combatían en Sicilia eran las alemanas y salieron cagando leche en una retirada muy rápida porque sabían que los italianos estaban por la labor de rendirse masivamente. Tuvo enormes consecuencias a nivel político. La más importante de ellas la tienen aquí, la caída de Mussolini. El Gran Consejo Fascista se reunió el 25 de julio de 1943 y depuso sorprendentemente al entonces dictador de la Italia fascista, y no solamente fue depuesto, sino que acabó siendo detenido y encerrado en una cárcel al norte de Italia. El 3 de septiembre, en el mismo momento en que los británicos están poniendo pie en la Italia continental, Italia cambia de bando. Esto también es una consecuencia política del desastre en Sicilia y de la caída de Mussolini. Es decir, Italia no solamente era un aliado débil de Alemania, sino que encima se convierte de la noche a la mañana en su propio enemigo, con lo cual los alemanes, que naturalmente ocupaban gran parte de Italia, de hecho 3/4 de Italia estaba ocupada por los alemanes, tuvieron que desarmar a gran parte de las tropas italianas, puesto que se sabían que desde septiembre se iban a convertir en sus eh, enemigos. Sin embargo, también conocen que había una muy antigua relación de amistad entre los dictadores alemán e italiano, entre Hitler y Mussolini. Por eso, Hitler ordena una liberación, una operación digna de realizarse una película, incluso la famosa Operación Roble, en la que tropas de élite paracaidistas alemanas, dirigidas por el general Kurt Studen, en una serie de aviones como este, así como en otro tipo de aviones, por supuesto. Estos son los aviones Storch, que son las avionetas típicas en las que se movía la mayoría de la jerarquía nazi, incluyendo también el propio Hitler. En una operación relámpago y por sorpresa, logran liberar a Mussolini el 12 de septiembre de 1943, lo trasladan al norte de Italia, a la zona de Lombardía y Piamonte, donde le crean artificialmente un estado, la llamada República de Salò, un estado fascista. La República de Salò se suponía que era la continuación de la vieja Italia de Mussolini, pero que en realidad no era más que un fantasma, una especie de instrumento político propagandístico creado por Hitler para mantener a su antiguo amigo y aliado, aunque ni siquiera disponía de tropas propias. Aquí tenéis una imagen sumamente famosa en la que aparecen fotografiados los comandos alemanes junto con el propio Mussolini. La campaña propiamente dicho de Italia comienza inmediatamente después. De hecho, ya se puede hablar que en septiembre de 1943, una vez que Italia ha cambiado de bando, Sicilia ha sido conquistada, comienza una campaña que va a durar apenas 2 años, una campaña que fue muy lenta en su avance por parte de los aliados, debido esencialmente a dos factores. En primer lugar, a la configuración del terreno. Italia es un país estrecho y muy montañoso, aunque no lo parezca, es uno de los países más montañosos de Europa. Los Apeninos cruzan como una especie de espina dorsal toda Italia, y además hay muchos ríos que cruzan la parte oriental a la parte occidental. Para nosotros aproximadamente de este a oeste, gran parte de Italia. Uno de estos ríos va a acabar siendo muy famoso, lo tienen aquí, es el río Rápido, que se llama así, no porque fuera muy rápido, sino porque se llama así, río Rápido, que va a ser fundamental porque está a los pies de la famosa abadía de Monte Cassino, dando nombre a posiblemente la batalla más famosa de toda la campaña italiana. En segundo lugar, las tropas alemanas combatieron muy bien en Italia. Teniendo en cuenta la propia estrechez del terreno y lo abrupto del mismo, a los alemanes le hizo falta muy pocas tropas para ralentizar todo lo posible, prácticamente 2 años, la conquista definitiva de Italia.
Fue una campaña que en este sentido, en comparación con otras, tuvo unos costos humanos mucho más bajos, tanto en relación con el teatro ruso como con el teatro occidental después de Normandía, por supuesto, ¿no? Y esto se debe a que la concentración de tropas no fue demasiado elevada debido, como repito, a la propia configuración del terreno, que por otra parte ayudaba, y aquí la tienen en la imagen, a crear una serie de líneas de defensa longitudinales apoyándose en el terreno, de las cuales la más famosa va a ser la línea Gustav, que está a la altura de Montecassino, y la línea gótica que está al norte, justo al norte de Florencia. En esta imagen también se pueden ver los grandes protagonistas de esta campaña, de los cuales nosotros solamente hablaremos del general mariscal Kesselring, comandante del grupo de ejército C, por tanto tenía a su mando todas las tropas que combatían en Italia. El grupo de ejércitos 15 de Harold Alexander, el general mariscal también británico, eh, que era el responsable de todas las operaciones terrestres en la parte oriental de la isla. Bajo su mando estuvo en primer lugar de Montgomery y posteriormente otro general llamado Clark, que en este caso no vamos a hablar de él. De los norteamericanos solamente hay que destacar al famoso general Patton, que participa en la campaña de Sicilia, como acabamos de ver, pero que es depuesto y trasladado a Estados Unidos, puesto que fue sumamente famoso la anécdota real, comprobada, que fue a visitar un hospital de campaña. Había soldados heridos, saludó a un soldado que estaba en la cama, que aparentemente no tenía ninguna herida. El soldado le respondió, cuando le preguntó el general Patton qué es lo que pasaba, dónde estaba la herida, dijo: "No, mi general, no tengo ninguna herida, sino me estoy cagando de miedo". Y general Patton le dio 30 hostias allí mismo delante de la prensa, porque claro, en aquella época el famoso conocido, para nosotros hoy muy conocido, estrés postraumático, eh, eh, que causa enormes bajas en todos los ejércitos, incluyendo hoy en día. Los nervios a los soldados en combate se les viene abajo. En esta época estaba empezando a ser estudiado, aunque ya se conocían desde la Primera Guerra Mundial, pero ahora estaba empezando a ser estudiado desde el punto de vista médico. Sin embargo, Patton no consideraba eso serio, si lo consideraba cobardía. Sencillamente no entendía en su forma antigua, clásica, del viejo militar aguerrido, formado en la mejor academia norteamericana, en West Point, que un soldado se pudiera cagar de miedo hasta tal punto de colapsar. Así que le dio un montón de hostias. La prensa rápidamente llevó la noticia, la filtró a Estados Unidos, y el propio presidente Roosevelt, junto con el jefe de Estado Mayor, Marshall, se vio obligado ante la presión popular de deponer a Patton, que recuperaría el mando un año después, una vez que se produjera la invasión de Normandía. Estos son los grandes protagonistas de una epopeya que es relativamente fácil de explicar y se basa fundamentalmente en el despliegue aliado, basándose en una serie de desembarcos anfibios. Ya hemos visto el primero, que es el desembarco de Sicilia, el 10 de julio de 1943, el cruce del estrecho de Messina, que acabamos de comentar, y en la zona del Mar Tirreno, este es el Adriático, en la zona del Mar Tirreno, obviamente, se producen una serie de desembarcos escalonados. El primero de ellos es el desembarco de Salerno, que lo tienen aquí, el 9 de septiembre del 43, es decir, recién Italia ha cambiado de bando, que fue un desembarco que tuvo muy poca resistencia por parte de los alemanes, que de hecho, viéndose que las tropas norteamericanas y británicas subían por la bota, pues rápidamente, al verse atacados en el Golfo de Salerno, corrieron rápidamente en dirección norte hacia la famosa línea Gustav, que es la línea defensiva que tienen aquí. Aquí donde se va a producir la que vamos a ver ahora, que es la famosa batalla de Montecassino.
Teniendo en cuenta que las tropas aliadas, tanto norteamericanas fundamentalmente, que fueron las que llevaron el mayor peso del ataque sobre Monte Cassino, como las de la coalición británica, la que veremos más tarde que participaron incluso tropas polacas y brasileñas, quedó colapsado en la ribera del río Rápido, justo enfrente de Cassino y el monte que está arriba, por eso llamamos un monte Cassino, lo veremos ahora en una imagen. Obviamente el hecho de que se quedara el avance frenado aquí durante eh, prácticamente 4 meses obligó a los aliados a realizar un desembarco a las espaldas. Este es el desembarco mucho más famoso de Anzio, que tiene lugar el 22 de enero de 1944 y que tenía como fin, evidentemente, hacer retroceder, como así lograron, a las tropas alemanas. Por tanto, esta es la base principal de las operaciones en Italia. Subida muy lenta eh, por Italia, forzando la mayor parte de las posiciones alemanas hasta que se llegan a líneas fuertemente defensivas, fundamentalmente dos, la línea Gustav y la línea gótica, y acompañado, coordinado con una serie de desembarcos. Aquí tenemos los tres que se realizaron, aparte de algunos desembarcos menores como tienen aquí en el norte, que nos vamos a analizar en este caso. El desembarco de Anzio sí fue un desembarco realmente duro, puesto que había muy buenas tropas alemanas muy cerca de las playas donde se realizó el desembarco, con playas muy estrechas y en el que, como se puede apreciar en la imagen, los alemanes realizaron una serie de contraataques muy pocos días después del desembarco, que estuvieron muy cerca de arrojar al mar a las tropas norteamericanas. Afortunadamente, la gran potencia defensiva que tenía las fuerzas navales aliadas y la enorme cantidad de recursos, material y hombres pudieron soportar las playas y finalmente arrojar a los alemanes más hacia el interior. Pero sin embargo enseñó el desembarco de Anzio que los alemanes, cuando estaban en posiciones fuertemente defendidas, abrigados por un terreno que le era favorable, eran muy peligrosos en contraataques, como tendrían ocasión de comprobar un año después, meses después, mejor dicho, en Normandía. El punto decisivo de esa línea Gustav, como hemos acabado de mencionar, es Monte Cassino. Aquí tenéis una imagen actual de un monasterio benedictino del siglo IX, una de las grandes joyas de los monasterios medievales europeos y por supuesto italianos, uno de los más antiguos, si no el que más, fundado por el propio San Gregorio, eh, que está en la cúspide de la montaña de Cassino. A los pies se encuentra la ciudad de Cassino y naturalmente pues el monasterio recibe el nombre de Monte Cassino al referirse directamente a la ciudad que está justo aquí abajo. Por delante, entre la ciudad y el monasterio de Monte Cassino se encuentra el río Rápido, que en conjunción con la cadena montañosa y con el gran baluarte que es esta montaña, eh, forzó a los aliados a realizar una serie de batallas consecutivas durante más de 4 meses, que generó una enorme cantidad de pérdidas. De hecho, de todas las batallas de la campaña de Italia, la que más fuertes pérdidas contrajo para los aliados fue la batalla de Monte Cassino. Hay que mencionar, por supuesto, que a pesar de que se le llama batalla en singular de Monte Cassino, ahí tenéis las fechas, 17 de enero, 18 de mayo, en realidad son 4 batallas consecutivas, en las que por el sur los norteamericanos, en el centro los franceses y los británicos con el cuerpo polaco, los británicos y aquí incluyéndose los brasileños, combatieron en una serie de sucesivos ataques contra la posición de Monte Cassino. Aquí, como pueden ver,
Se va perfectamente la población de Cassino y Monte Cassino. Después de un acontecimiento trágico para los eh, amantes de la historia del arte y de la arquitectura, los aliados lograron romper el frente, aunque con fortísimas pérdidas. Curiosamente, los aliados achacaban la lentitud y las dificultades para cruzar el río rápido a través de Cassino y de Monte Cassino al hecho de que los alemanes estuvieran defendiéndose desde lo alto del monasterio, es decir, el interior del monasterio, mejor dicho. Hoy día sabemos que eso es falso. Los alemanes, curiosamente, en la campaña de Italia respetaron bastante el patrimonio histórico arquitectónico italiano. Entre otras cosas porque es muy conocido que Hitler amaba el arte clásico y el arte clásico es fundamentalmente greco-romano. Por tanto, los alemanes nunca se desplegaron en el interior de este monasterio, sino en las faldas y en los laterales. Y a partir de la propia orografía lograron en sucesivas posiciones defensivas expulsar los ataques o contener los ataques de los aliados. Sin embargo, los aliados consideraban que los alemanes estaban haciendo trampas, es decir, que utilizaban el monasterio para disparar desde él, lo cual es falso, como digo. Y el 15 de febrero de 1944 realizaron un bombardeo masivo, lo tienen aquí, sobre el monasterio y sobre toda la falda del conjunto del monte, destruyendo absolutamente hasta la base el monasterio del siglo IX. Lo único bueno que hicieron los aliados en este caso fue que avisaron a los monjes benedictinos para que se fueran de allá y se llevaran las obras de arte. Pero sin embargo, la propia obra de arte en sí del monasterio que acabó siendo destruido y reconstruido después de la Segunda Guerra Mundial. La imagen que han visto anteriormente es una reconstrucción de después de la guerra. Curiosamente, el hecho de que los aliados hubieran roto una regla no escrita, es decir, no utilizar el patrimonio histórico-cultural con fines de guerra por parte de los alemanes, forzó a estos alemanes ahora sí a utilizar el monasterio con fines defensivos. Aquí vemos una imagen muy curiosa, un Sturmgeschütz 4 en el interior del monasterio entre los escombros. Es decir, es justo después de que los aliados destruyen el monasterio cuando los alemanes dicen, bueno, si ustedes han destruido el monasterio, pues ya no es un conjunto respetado ni por vosotros y por tanto por mí tampoco. Así que yo lo voy a utilizar con fines defensivos. Y de hecho se agazaparon como bestias ahí y volvieron a causar finalmente un enorme número de bajas hasta que finalmente en mayo de 1944 logran romper el frente expulsando a los alemanes hacia el norte. Aquí tenemos una imagen de el monasterio, el cementerio de guerra más importante que hay en Montecassino. Hay varios, pero este posiblemente es el más significativo. Existen cementerios de todos los contendientes, incluyendo también alemanes, y en concreto en esta imagen se puede ver la parte en la que se encuentran los polacos que combatieron ferozmente en Montecassino. En la siguiente imagen van a ver perfectamente cómo este bellísimo monasterio, cementerio militar, es a las faldas del reconstruido monasterio de Montecassino. Posteriormente, a la derrota alemana en Montecassino, se repliegan rápidamente en dirección norte y el 4 de junio de 1944, esa fecha es importante porque exactamente 2 días antes del desembarco aliado en Normandía, se produce la liberación de Roma. Roma fue declarada ciudad abierta. En términos de historia bélica, cuando se declara una ciudad abierta, significa que no puede ser utilizada con fines militares y tiene que ser respetada por ambos bandos. Los alemanes, en este caso Hitler, respetó afortunadamente el inmenso e incalculable patrimonio histórico, artístico y cultural de Roma y sencillamente se replegó hacia el norte, hacia la línea Gustav, que acabamos de comentar, está justo al norte de Florencia. A partir de ahí, la
la progresión, el avance de los aliados fue bastante más rápido, ya que justo al norte de Roma, a pesar de que existe todavía una orografía favorable a las defensas, empieza a abrirse una llanura, como pueden ver aquí, en la parte oriental, nororiental de Italia, por la cual, como pueden ver aquí, se fueron colando las tropas británicas, puesto que en el despliegue, en el avance, en la progresión hacia el norte, las tropas norteamericanas estaban en el ala izquierda de la progresión y las tropas británicas en el ala derecha. Aprovechando esa circunstancia, los norteamericanos frenaban, por así decir, en su vertiente, en su ala, a los alemanes, mientras que los británicos se colaban hacia la gran llanura que se despliega ya en dirección norte. Y eso provocó que en los últimos meses de 1944, como pueden ver en esta imagen, la línea de progresión hubiera llegado ya prácticamente hacia el mismo norte, ya desembarcando en las grandes llanuras de Parma, Módena y demás ciudades de esta zona. Esta es en la famosa línea gótica, que fue la última línea de defensa, que en realidad era más una línea defensiva sobre el papel, propagandística que otra cosa, puesto que en esa época los alemanes estaban mucho más preocupados por el frente occidental. El triunfo, el éxito del desembarco en Normandía había expulsado a los alemanes en dirección a Alemania y, por supuesto, la enorme presión de los soviéticos desde el este. Por tanto, Italia se convierte en un frente de carácter terciario, en el que se van sacando cada vez más tropas alemanas hacia los frentes más significativos. De ahí que el derrumbe del frente italiano en los primeros meses de 1945 fuera muy rápido y desde el punto de vista militar nada importante. Ese es el final de la campaña italiana, pero también el final del líder de Italia, quien es detenido el 25 de abril de 1945 por unos partisanos comunistas que lo someten a un juicio rápido y lo ejecutan junto con otros líderes italianos el día 28. Inmediatamente los cuerpos, como pueden ver aquí, de Mussolini, Clara Petacci, su amante, y otros líderes fascistas fueron colgadas en la plaza central de Milán. El 2 de mayo, como bien aparece aquí en la pantalla, se firmó la rendición incondicional de las fuerzas alemanas en Italia. Recuerden esta fecha porque es la fecha de la rendición del conjunto de tropas alemanas en el frente italiano, con lo cual acaba la campaña italiana, pero no la guerra. La guerra se prolongó 5 días más hasta el 7 de mayo del 45, cuando finalmente las tropas alemanas se rinden en Reims, en Francia, aunque luego al día siguiente se firma de nuevo la rendición en Berlín. Así acabó siendo apaleado después de muerto, por supuesto, nuestro queridísimo amigo Benito Mussolini, que tenía ahí, la verdad, que el hombre muy mala cara, y su amante preferida. Con lo cual, la campaña de Italia acaba, como digo, no solamente con una derrota de las tropas alemanas, sino también con la finiquización del régimen político fascista de la Italia al mando de Benito Mussolini.